Hola, buenos días y feliz Santo Sábado. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, Chovetito. Feliz sábado. A todos los que se van conectando con nosotros, gracias por estar pendientes de esta transmisión especial en las plataformas digitales de Verdad Adventista. Queremos compartir una cita bíblica con ustedes en esta mañana. Porque es importante compartir la palabra de Dios en cada sábado. Es un día especial, es un día para descansar del trabajo, para despreocuparse, es un día, Chovetito, para olvidarse por un momento también de las tareas. ¿Tú tienes tareas? Sí. ¿Cuántas? ¿Muchas o poquitas? Muchas. ¿No querés enviarle un saludo a tus maestros, maestra, compañeros, qué sé yo? Un saludo para el director Hugo de la Escuela Adventista de Santa Tecla. Colegio Adventista de Santa Tecla. Vaya, pues al profe Hugo. Él es el director, ¿verdad? Sí. Vaya. Que Dios bendiga mucho al profe Hugo, a toda su familia, y que Dios le siga dando mucha inteligencia, mucha sabiduría para dirigir de una manera muy importante y muy especial, como lo ha venido haciendo durante este tiempo, el Colegio Adventista de Santa Tecla. Vamos a inclinar el rostro para orar, ¿verdad? Señor nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día tan importante, tu santo día, este día de reposo, este día bendito y este día santo. Te pedimos por favor que bendigas de manera muy especial a cada una de las personas que nos están sintonizando, y también te pedimos bendigas a aquellos que en este momento se están conectando y los que se van a conectar más tarde o que van a ver otro día este video que les hayan compartido. Te pedimos que bendigas tu santa palabra y que nos ayudes a entender el mensaje que hoy tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y la cita bíblica que queremos compartir en esta mañana con ustedes la encontramos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 22. No, repito, Marcos capítulo 2, así sería. Marcos capítulo 2, versículo 27. Tal vez Chovetito alcanzará a ver, o será que yo veo mejor que tú. ¿Alcanzás a ver la cita bíblica? Más o menos. Más o menos. Vaya, intentemos entonces. Chovetito va a intentar verla, y si no la logra ver bien, entonces yo la voy a terminar leyendo. Vamos a ver. Yo creo que aquí se está haciendo más grande, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, se hizo más grande. Vaya, ahorita vamos a aquí a ajustar la pantalla para que Chovetito vea la cita bíblica. Aquí está la cita bíblica. Hoy sí la ves, ¿verdad? Marcos capítulo 2, el versículo 27. Y la palabra de Dios dice: También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Esto es palabra de Dios. Significa que somos tan importantes para Dios, nos ama tanto, se preocupa tanto por nosotros, que el Señor en su gran sabiduría sabía que nosotros como humanidad íbamos a necesitar un día importante para descansar en cada semana. Porque si uno no descansa, uno se enferma. Si uno no descansa, las defensas se bajan. Si uno no descansa, uno también anda triste, anda estresado. Y el descanso es bueno para la salud. Y también un descanso espiritual es bien importante, en el sentido que en un descanso, en un reposo espiritual, uno está en plena comunión con Dios, una íntima cercanía con nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso, como Chovetito lo decía en Marcos 2:27, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre o para la humanidad, y no el hombre por causa del sábado. El sábado nos trae a nosotros bendición cada vez a la semana, cada séptimo día. El sábado nos trae a nosotros bendición, nos trae paz, nos trae amor, y nos trae ese bonito recordatorio que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera
para nosotros. Así que les agradecemos por escuchar esta cita bíblica y deseamos, en el nombre de Dios, que la atesoren aquí, bien adentrito, aquí en el corazón y en sus mentes. Hemos recibido también por parte de nuestro amigo y hermano Diego Sideos, que es el director de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de San Salvador, un mensaje. Y el mensaje que Diego Sideos nos ha enviado y que quiere que le compartamos con el resto de personas que nos están viendo y que también asisten a la Iglesia Central es el siguiente. Aquí lo tenemos. Todos los sábados tenemos transmisiones en vivo de la Iglesia Adventista Central de San Salvador. La escuela sabática es de 7:10 en adelante. Y servicio de adoración de 8:15 AM. En adelante. Entonces acá prácticamente Diego nos está diciendo que quiere que compartamos con todas las personas que no pueden perderse las transmisiones en vivo, esas transmisiones oficiales de la Iglesia Central de San Salvador. Todos los sábados hay transmisiones. Y como Chobetito lo decía, la transmisión de la escuela sabática empieza a las 7:10 de la mañana. Y luego viene la transmisión de servicio de adoración que empieza a las 8:15 de la mañana a través del Facebook de la Iglesia Adventista Central de San Salvador. Así que eso es todo. ¿Algo más, Chobetito, que quieras compartir en esta mañana de sábado con todas las personas que nos están viendo? Bueno, yo quiero saludar a las personas que nos ven de otros países. Por favor, adelante. Un fuerte saludo para las personas que nos ven desde México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, El Salvador, Brasil, Uruguay, Canadá, Cuba, Haití, Mozambique, Belice, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Venezuela, España, Panamá, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Chile. Y a todos los amigos y hermanos de la gran comunidad de Verdad Adventista que se conectan con nosotros desde todos esos países que Chobetito mencionó, yo quiero desear que Dios les bendiga y también quiero decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales si aún no lo hacen. Nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. En estas 4 plataformas digitales nos buscan y nos encuentran como Verdad Adventista. Así que Dios me los bendiga y feliz Santo Sábado. Que la pasen bien. Por cierto, quien viene a continuación es el hermano Will Morán con un tema muy importante. Así que por favor no se lo pierdan porque a continuación viene Palabra de Dios. Amén. Las despedidas son tristes, especialmente si mientras más amamos a una persona y cuando tenemos que despedirla más nos sentimos tristeza. Esa tristeza estaban experimentando los discípulos cuando Jesús les dijo que los iba a dejar, que tenía que irse. Sin embargo, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y entonces, si me voy, les dijo, voy a enviarles otro Consolador, y Él estará con ustedes. Y la bendición de ese otro Consolador era que Él podía estar en todos los lados del planeta al mismo tiempo, cosa que Jesús no podía hacer estando en cuerpo humano. Por eso dijo, les conviene, porque ahora ustedes que miran esto en diferentes países, al país donde yo estoy, también pueden contar ahí con la presencia del Santo Espíritu de Dios. En esta oportunidad estaremos considerando un estudio breve acerca de la necesidad que tenemos de la presencia del Espíritu Santo. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, agradecemos porque en Jesucristo y en el Espíritu Santo nos has dado el don supremo. Gracias, Señor, porque no habría nada mayor ni mejor que pudieses habernos dado.
Ahora al estudiar suplicamos que el Santo Consolador nos dirija, nos guíe, nos instruye y nos enseñe. Gracias, Dios querido, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. En el antiguo cercano oriente, donde las lluvias suelen ser escasas, se esperaba ansiosamente las primeras lluvias, o llamaban a estas la lluvia temprana, para que la tierra se humedeciera y entonces poder hacer las siembras de los diferentes cultivos. Y claro, las lluvias, las plantas comenzaban a crecer con la humedad que había quedado en el suelo, una que otra lluvia caía, ¿verdad? Pero la lluvia que permitía que el grano llenara y madurara era la lluvia que ocurría al final de la estación. A esta lluvia se le llamaba la lluvia tardía. Y es la lluvia que aseguraba que el grano estuviese maduro para la cosecha. Tanto Pedro, el apóstol, como el profeta Joel hicieron referencia a este hecho, ¿no? Al hecho de la lluvia tardía. Y claro, ellos aclararon que precisamente esta figura de la lluvia temprana y de la lluvia tardía eran referencias a la venida del Espíritu Santo para cada uno de nosotros como individuos y también para el pueblo como tal. Es la presencia del Espíritu Santo lo que en nuestra vida, lo que nos hace cristianos. Leo en Romanos el capítulo 8 y el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es curioso porque a veces hay personas que preguntan, ¿y usted es cristiano? Y entonces uno contesta, sí. Y luego hacen la siguiente pregunta y dicen, ¿y ya recibió el Espíritu Santo? Como si se pudiera ser cristiano y no haber recibido el Espíritu Santo. Somos cristianos, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu. Porque está escrito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, es imposible ser cristiano sin el Espíritu de Cristo. El cristianismo no es un asunto de conocer la teoría del Evangelio. De hecho, si hay alguien que conoce mucha teoría de religión, es precisamente Satanás. Porque él ha venido escuchando todos las verdades del Evangelio por más de 6.000 años. Entonces, debería saber mucho más que nosotros. Y eso no lo hace cristiano. Nicodemo era un maestro en Israel. Y como tal, Nicodemo conocía la doctrina. Él conocía la teoría del Evangelio. Pero a pesar de ser un maestro de Israel, entonces él no sentía que era un cristiano, ¿no? Él sentía que le faltaba algo, no estaba satisfecho con su religión. Sentía la necesidad de llenar ese vacío. Y por eso esperó que la noche cayera, porque no quería que lo vieran a él, que era un maestro reconocido de Israel, que lo vieran con Jesucristo, que era un maestro que no tenía el mismo reconocimiento que tenían todos estos maestros, que venían, por decirlo de alguna manera, de la academia, ¿no? De los que habían recibido esa educación para ser maestros. Y cuando se encuentra con Jesús e introduce la conversación, el Señor Jesucristo, conociendo la necesidad de Nicodemo, no anda con rodeos y va al punto. Y dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 5 y 6, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, el cristianismo no es un conjunto de ceremonias formales, no es un conjunto de sacramentos que cumplir, no es eso. Es una relación viva y eficaz con Jesucristo, Señor nuestro. Tan íntima esa comunión con el Señor, tan íntima, como la relación que tienen las ramitas con el tronco de una planta. Esa es precisamente la enseñanza que Jesús nos quería dar en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en donde el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es interesante porque no puede haber una figura que represente más o mejor la intimidad de la relación que Cristo anhela tener con nosotros. Es el pámpano o la ramita participa de la misma savia de la vid. Es decir, el juguito, el líquido, el alimento de la ramita viene precisamente del tronco, es el mismo que viene de ahí. Los cristianos, por lo tanto, los verdaderos cristianos son vivificados por el mismo Espíritu de Jesucristo su Señor. Y esa es la savia que los alimenta. Por eso leímos anteriormente, pues, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es una ramita de esa vid verdadera que Jesús utilizó como símbolo de él. En Mateo, el capítulo 3, y en los versos 16 y 17, leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús ya había experimentado, ya había pasado por eso. En ocasión de su bautismo vemos nosotros como él, aunque él no lo necesitaba, pero como él mismo lo expresó a Juan Bautista, era necesario que cumpliera toda justicia, es decir, que pasara por la misma experiencia nuestra, ¿no? Y entonces en ese momento de su bautismo Jesús nace del agua. Y acabamos de leer en el pasaje que dice que cuando Jesús subió del agua, a donde había bajado, porque el bautismo es un bautismo por inmersión, entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Y a mí me emociona cuando en mi mente se reproduce trato de imaginar esa escena, ¿no? Ese cuadro, porque vemos a Jesús en su humildad como ser humano sometiéndose a las regulaciones establecidas, ¿no? Y humillándose como cualquiera de nosotros, permitiendo, o más bien pidiéndole a Juan que lo bautice, siendo sumergido en el agua. Entonces, ¿por qué? Porque él no tendría autoridad moral de decirme a mí, de decirle a usted o de decirle a Nicodemo que naciera del agua, si él no lo había hecho. Pero aquí Jesús nace del agua. E inmediatamente que sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Entonces, claro, es lo que le dijo Jesús a Nicodemo:
es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y es muy lindo porque inmediatamente que esto ocurrió, desde el cielo vino la voz que certificaba la validez de ese acto que acababa de ocurrir. Y entonces, claro, el Padre expresó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y precisamente aquí está establecido el modelo de la experiencia que debe vivir cada persona que quiere llegar a formar parte de la familia de Dios. Igual que Nicodemo, todos necesitamos nacer del agua y del Espíritu para poder recibir del cielo esa certificación misma, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro, entonces, lo que hace diferencia entre una persona común y corriente del mundo y un cristiano es que el cristiano tiene el Espíritu de Cristo, que el cristiano es gobernado por el Espíritu Santo, que el cristiano está sujeto al Espíritu Santo. En cambio, el que no es cristiano, ese no ha experimentado esta belleza de acontecimiento, ¿no?, que es nacer del agua y del Espíritu. Y qué bonito es, porque en el cristiano verdadero, en el que ha pasado, el que ha vivido esta experiencia, es evidente. Los que están a su alrededor lo notan. Y nosotros lo vemos en la Biblia, ¿no? En el libro de Daniel, en el capítulo 5 y en el verso 14, mire lo que el rey le dice a Daniel: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Eso explica, claro, el espíritu de los dioses santos. Claro, recordemos que el rey era un pagano y ellos eran politeístas y ellos pensaban que había muchos dioses. Sin embargo, él reconocía que, y los que estaban alrededor de Daniel, porque él hace referencia a que otros le habían dicho, ¿no?, de que en Daniel había un espíritu que no era el mismo espíritu de los demás. Era un espíritu bondadoso, era un espíritu manso, era un espíritu humilde, era un espíritu de amor. No, era un espíritu que estaba libre del orgullo y de la soberbia. Entonces, claro, los otros no tenían ese espíritu, y el rey entonces hace referencia al espíritu de Daniel como el espíritu de los dioses santos. En realidad estaba en lo correcto de que era un espíritu diferente, que era un espíritu de santidad, pero debió haber dicho el espíritu del Dios santo, porque Dios es uno, no hay más. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la vida de Daniel es lo que explica no solo su sabiduría, sino también su santidad. Cuando sus enemigos envidiosos estaban conspirando para quitar la vida a Daniel, para quitarlo de en medio, porque no podían soportar su honestidad, su pureza, no podían, era el contraste entre la santidad, la honestidad de Daniel y la corrupción de todos los demás funcionarios era muy grande, y entonces ellos, queriendo liberarse de eso, entonces conspiraron. Y es muy lindo porque la Biblia dice de que cuando conspiran contra Daniel, esto está en el capítulo 6 de Daniel, dice que examinaron absolutamente todo lo que Daniel hacía, todo lo que Daniel decía, etcétera, no todo. Y dice que no pudieron encontrar nada, absolutamente nada en lo que pudieran reprocharle. Y claro, esto no ocurría así
porque Daniel fuera un superhombre. Daniel no era un superhombre, Daniel era como usted, Daniel era como yo. Y lo que le daba esa capacidad, lo que le daba ese poder, precisamente era la presencia del Espíritu Santo, esa presencia que los demás habían reconocido que había en Daniel. Entonces, claro, el Espíritu Santo es el que le dio todas esas virtudes, todas esas cualidades, ¿no? Porque Daniel se mantuvo durante su vida, ¿qué? Se mantuvo durante su vida buscando siempre estar en una relación íntima con Dios, así como la rama está unida al tronco, ¿no? Entonces, claro, esto le hizo pues a Daniel un varón santo, hizo de Daniel un hombre justo, recto, honesto, y por supuesto lo capacitó para ser fiel, con una fidelidad inquebrantable a Dios, al punto de que está dispuesto a arriesgar su propia vida en el foso de los leones, ¿verdad? Pero no romper esa fidelidad para con Dios, para con el Padre Celestial. Entonces, claro, al experimentar esa lluvia temprana personal, que es la venida, es cuando la lluvia temprana es cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, viene a su vida. Al experimentar esa lluvia temprana personal, pasamos nosotros del dominio del enemigo al dominio de Dios. Y entonces nos convertimos en hijos de Dios. En Juan 1:12 es claro, dice, a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hijos de Dios necesitamos experimentar la lluvia temprana. ¿Ven? Es ahí donde se inicia el crecimiento, así como era en la estación agrícola, y cuando caía la lluvia temprana la semilla germinaba y nacía y comenzaba el crecimiento. Entonces así es esto, ¿no? La venida del Espíritu Santo a mi vida es la que hace que en mi corazón germine la santidad, inicie su crecimiento, porque esto es inexplicable. Esto es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted no lo puede hacer solo, eso es imposible. Nadie hay que lo pueda hacer, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y esa venida del Espíritu Santo a su vida es lo que la Biblia compara con la lluvia temprana, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo viene a su vida, viene a mi vida, y entonces nos hace nacer de nuevo, ¿no? Así como la lluvia temprana hacía nacer la semilla, el grano que se regaba, que se sembraba, así también la lluvia temprana, el Espíritu Santo nos hace nacer a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y por supuesto, en el cielo también se pronuncian las mismas palabras, ¿no? Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando alguien experimenta la lluvia temprana, así como cuando Jesús fue bautizado, entonces en el cielo se repiten las mismas palabras, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en que cada ser humano nazca del agua y del Espíritu. No basta solo con nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Y todo aquel que nace del Espíritu estará dispuesto a nacer del agua también, ¿verdad? Y claro, pasamos del dominio del enemigo, del dominio del que se manifiesta a través del orgullo, de la soberbia, de la amargura, de la violencia, del deseo de supremacía. Pasamos del dominio de ese espíritu al dominio del Espíritu Santo, que nos hace lo contrario. Y cuando recibimos la lluvia temprana y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces nos convertimos en lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claro.
Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nos hemos convertido en templos de Dios. Mire qué hermoso, mire qué lindo, qué privilegio, ¿no? Y claro, esto contrasta directamente con el estado que Apocalipsis describe acerca de los que no han experimentado la lluvia temprana. Aquellos que han rechazado la presencia del Espíritu en su vida, claro, permanecen bajo el dominio de otro espíritu. ¿Y qué tipo de espíritus son? Veamos. Apocalipsis, el capítulo 18 y verso 2, describe esa situación triste, por cierto, esa situación que ojalá ningún ser humano pudiese vivir. Dice Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces la Biblia nos presenta dos cuadros distintos, dos posibilidades. Uno es la posibilidad de que seamos templo del Espíritu Santo, y la otra es la posibilidad triste de que nosotros lleguemos a ser habitación de demonios, guarida de espíritu inmundo. Durante la vida de Jesús aquí en la tierra, Jesús se encontró precisamente con personas en donde este hecho de ser habitación de demonios era muy evidente, muy externa, ¿no? Y claro, y Jesús demostró que por medio del Espíritu Santo los demonios pueden ser expulsados, pueden ser erradicados de la vida de una persona. Y una persona que ha estado bajo el dominio de los demonios, que ha estado perteneciendo a la gran Babilonia simbólica, entonces puede abandonar eso, puede resolver esa situación y puede venir a Jesús, experimentar la lluvia temprana, recibir el Espíritu Santo y convertirse en templo de Dios. Eso ocurrió en varios de los que se encontraron con Jesús en aquella oportunidad. Ahora tenemos igual Babilonia, y el enemigo aprendió que cuando domina a una persona, ponerlo de esa manera tan grotesca y ruda como los endemoniados que se encontraban con Jesús, eso era muy feo, y que la gente eso lo tenía, le causaba pánico, y que por lo tanto eso no era su mejor negocio seguir con esa estrategia. Entonces ahora el dominio del enemigo entonces toma formas más suaves, más imperceptibles, ¿no? De tal manera que la gente ni se da cuenta que está bajo ese dominio. Pero la Biblia es bien clara. El Señor Jesucristo dijo que aquel que no está bajo el dominio del Espíritu Santo se encuentra bajo el dominio de estos otros espíritus, ¿no? La Biblia es clara cuando dice en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, repito, las opciones son ser templo del Espíritu Santo o ser guarida de espíritus malos. Entonces, y esto es lo que explica los comportamientos, esos comportamientos negativos, egoístas, orgullosos, ¿verdad? Corruptos. Es porque ahí el Espíritu Santo no está, sino que están estos otros espíritus que lo que inspiran, ¿no?, es precisamente maldad. Y por supuesto, somos nosotros los que decidimos, ¿no? Somos nosotros los que decidimos en qué vamos a convertirnos, qué clase de habitación vamos a hacer. Si vamos a hacer el templo
habitación del Espíritu Santo o vamos a ser la habitación de estos otros espíritus. En el capítulo 7 de Juan, en el verso 37, encontramos nosotros una declaración de Jesús en la que dijo así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sucede de que se celebraba la fiesta, y esta fiesta, por eso dice acá, en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué? Porque eran 7 días. Estas ceremonias eran fiestas religiosas, no eran fiestas de otro tipo, eran fiestas religiosas. Y entonces dice, habían pasado 7 días de celebración. Y cada día se celebraba una ceremonia que se llamaba la libación del agua. Entonces se traía agua del estanque de Siloé y habían 2 recipientes. Entonces había uno que contenía jugo de uva y había otro que contenía agua, y el agua se vertía eran los recipientes de plata, y había toda una ceremonia relacionada con esto. Ahora, pero es interesante, ¿por qué? Porque Jesús vio de que mucha de la gente que había estado participando en estas ceremonias, para ellos las ceremonias se les habían vuelto como, se les habían vuelto algo formal, algo vacío, algo hueco. Era simplemente cumplir un rito. Y por lo tanto, a pesar de que habían estado ahí presenciando toda esta ceremonia que oficiaban los sacerdotes, eso no llenaba su corazón. Ellos seguían experimentando el vacío, ¿no? Y claro, nosotros debemos de ser cuidadosos con esto, porque puede ser que seamos religiosos y nuestra religión sea así, sea formal, sea hueca, ¿no? Sea vacía, no sea una experiencia espiritual auténtica, sino sea solamente una serie de actos exteriores. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no satisface el anhelo del corazón humano. No, eso, en otras palabras, no sirve mayor cosa. Y por esa razón, Jesús, sabiendo que a pesar de que habían pasado ya 7 días de todo esto, eso no había llenado, no había satisfecho la necesidad espiritual de aquella gente que asistía. Por eso, en el último gran día de la fiesta, Jesús miró los corazones secos, estaban deshidratados, con una profunda necesidad. Y entonces a estos Jesús dirigió precisamente ese llamado. Dice que alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, si alguno reconoce su necesidad de algo que no ha podido satisfacer, ¿no? Incluso si ha probado todo, como le ocurrió a Salomón. Salomón, cuando se separa de Dios y comienza a experimentar todo tipo de cosas, Salomón confiesa en el Eclesiastés que no hubo nada que no probara. ¿Y por qué tuvo que estar probando todo? ¿Por qué? Porque había perdido lo único que puede satisfacer el corazón humano, que es la presencia de Dios en la vida. Entonces, claro, y dice Salomón al final, después de que dijo que había probado todo, que había experimentado todo, entonces Salomón concluye: vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Porque solo hay una cosa que puede satisfacer esa necesidad, es precisamente la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y claro, al final, pues, afortunadamente, Salomón, después de todo esto, él recapacita, él reflexiona, él se arrepiente y Salomón se reconcilia con Dios. Y precisamente es en esas circunstancias que él escribe el libro del Eclesiastés. Y claro, Dios le invita a usted, y me invita a mí, y le invita a todo ser humano que tenga sed,
que sienta esa necesidad de venir para encontrar en Él esa fuente de agua viva. En San Juan 7, 38 y 39 Jesús dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces Juan explica y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces note lo que dice Jesús. Primero Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? ¿Y qué es esto de venir a Él y beber? Bueno, lo explica aquí en los versos 38 y 39, cuando dice: el que cree en mí. Venir y beber significa creer en Él. Significa aceptar en Jesús, aceptar a Jesús, aceptar la veracidad de sus promesas, aceptar la realidad de sus palabras, ¿no? Y entonces dice que cualquiera que venga a Él, que cree en Él, cualquiera que beba de Él, entonces dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica el evangelista Juan diciendo que esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Es decir, cuando venimos a Jesús, entonces y caemos a sus pies, reconociendo con una sed profunda, con una ansiedad de satisfacer esa sed. Entonces el Señor nos da a beber de esa agua viva. El agua viva es precisamente un símbolo del Espíritu Santo. Es lo único que puede satisfacer esa sed. Pero lo lindo aquí es que dice que cualquiera que venga, el que crea en Él, dice, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. En Mateo, el capítulo 5 y el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que aceptar que tenemos esa necesidad. La insatisfacción perenne, la crisis existenciales. Sí, mire, es increíble la cantidad de gente que cuando llega a cierta edad no le encuentra sentido a la vida. Mientras era más joven estaba ocupado pensando que cuando terminara sus estudios él iba a encontrar sentido a la vida, termina sus estudios y no se lo haya. Entonces piensa que cuando se case va a encontrar el sentido de la vida, se casa y no se lo haya. Y después que cuando establezca su propia empresa, la establece y no le haya sentido a la vida. Y escala posiciones en sus empleos, etcétera, y se vuelve famoso, acumula tal vez cosas materiales, y entonces y con el anhelo, con aquella vana esperanza de pensar que eso va a darle la satisfacción que está buscando, ¿no? La felicidad que está buscando, el gozo que está buscando. Sin embargo, alcanza estas metas y al alcanzarlas se sigue sintiendo vacío, ¿verdad? Entonces, claro, y la gente con todos estos problemas existenciales está en una búsqueda insaciable. Y entonces, claro, tenemos ahora las multitudes en una búsqueda insaciable de diversión. Los cines se llenan, los conciertos musicales, los circos, los estadios, están buscando algo que les llene. Pero todas esas cosas son vanidad, son cosas que duran, en las que le causa emoción, euforia, adrenalina por un momentito y de ahí desaparece y el vacío vuelve de nuevo, ¿no? Entonces la búsqueda de esas experiencias, otros tratan de encontrar llenar ese vacío con el sexo, con el alcohol, con las drogas, etc. Todo eso, ¿qué es lo que indica? Todos son síntomas y vanos intentos de llenar el vacío que solamente la presencia de Dios puede llenar. Nada más. Entonces, claro, cuando nosotros miramos a un pobre hombre tirado en la calle,
Entonces, ese pobre hombre, sin saberlo, está tratando de llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío que solo el Espíritu Santo puede llenar, nada más lo puede llenar. ¿Sí? Y entonces, claro, usted puede acumular todos los logros terrenales que quiera, pero se seguirá sintiendo vacío. Seguirá sintiendo que algo le falta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay que creer en Jesucristo como dice la Escritura. Y a mí me encanta porque dice, el que cree en Cristo como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura de Cristo? La Escritura dice de Cristo, de que Cristo es Dios hecho hombre, que se hizo hombre para poder darnos ejemplo y para poder ocupar nuestro lugar, para poder morir en nuestro lugar, y que se humilló y que nunca cometió pecado. Entonces, claro, la Escritura dice que Jesucristo es Dios todopoderoso, pero que tomó la humanidad para ser nuestro único y suficiente Salvador. El que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, y quiero hacer énfasis en esto, de que debemos creer en Cristo como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sucede de que hay ahora, pues sí, un montón de cosas. A mí me sorprendió un día. Tenía un amigo que se encontraba leyendo una obra escrita por unos sacerdotes jesuitas, en donde presentaban a Jesucristo como un activista político. Esto es un Cristo distorsionado, ¿verdad? Entonces, claro, otros presentan al Señor Jesucristo como un gurú místico de religiones orientales de la nueva era. Tampoco. Y para otros el Señor Jesucristo es un simple maestro con mucha sabiduría, pero no más. Y por supuesto están los que creen que Jesucristo fue un revolucionario, ¿no?, político. Entonces, no, todo eso son falsedades, todo eso son distorsiones, ¿verdad? Son una manipulación de la figura de Jesús para los intereses de las personas que enseñan estas ideologías. Debemos de creer en Jesucristo como dicen las Escrituras. Es Jesucristo, Dios verdadero, hecho hombre y humillado hasta tomar la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para bendición suya y para mi bendición, para bendición de cada ser humano en el universo. Entonces, ese es el Jesús que presenta la Escritura, y que con su resurrección garantiza la resurrección de todos aquellos que beben de su agua, todos aquellos que abren sus corazones para ser refrigerados por la lluvia temprana. Nadie más puede garantizarle la resurrección, porque solamente Jesús tiene las llaves del sepulcro y de la muerte, como dice en Apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, y Él lo mostró cuando estuvo aquí en la tierra. El Padre a Él le ha dado esa potestad, y por eso es que Él pudo llamar a Lázaro de la tumba. Precisamente la resurrección de Lázaro, su propia resurrección, en virtud de la propia resurrección de Jesús, deben a nosotros de servirnos como garantías de nuestra resurrección. Sí estamos en Cristo. Sí hemos pasado por la experiencia de la lluvia temprana y nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo
y en hijos de Dios. Creer en Jesucristo es confiar en sus promesas, que se encuentran escritas en la Sagrada Biblia. Usted no puede decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero pone en duda lo que Jesucristo dijo, pone en duda lo que dice la Sagrada Escritura. No se puede creer en Cristo y no creer en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, creer en Cristo es eso, ¿no? Es creer, es confiar en sus promesas, es aceptar las promesas que el Señor dejó para nosotros a lo largo de toda la Biblia como reales, como verdaderas, ¿no? Como seguras. Y claro, esto prepara la mente y el corazón, precisamente para recibir la presencia del Espíritu Santo. Y eso transforma la vida, nos hace nuevas criaturas, nos llena de frutos que hasta entonces eran extraños para nosotros. Sí, nos convierte de árboles estériles o de frutos amargos en árboles que dan frutos dulces. En Gálatas, el capítulo 5, los versos 22 y 23, leemos así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, no hay ninguna ley que condene eso, ¿verdad? No. Ahora, piense un momento. No sé hasta ahora su vida qué tipo de frutos ha estado llevando, ¿verdad? Lo normal es que una persona sin Cristo viva como que los frutos de su vida sean amargura, ¿no? Sean rencor, sean envidia, sean soberbia, sean codicia, sea materialismo, sea satisfacción, aunque la satisfacción sean satisfacciones insanas, ¿verdad? Esos son los frutos normales de una persona que no ha experimentado la lluvia temprana, ¿no? Que no ha recibido el Espíritu Santo. Pero cuando recibe el Espíritu Santo, estos frutos, que son frutos indeseables, desaparecerán y serán sustituidos por los frutos dulces del Espíritu Santo. Entonces, repito, amor, gozo, paz. Qué hermoso sería el mundo si todos los seres que habitamos en este planeta experimentáramos precisamente la lluvia temprana y el Espíritu Santo gobernara absoluta y totalmente nuestra vida. Imagínese usted los 7,000 millones de personas que vivimos aquí, todos teniendo amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Qué hermoso sería. Desafortunadamente, la realidad es casi la opuesta. La inmensa mayoría, los frutos que lleva son los frutos contrarios. Sin embargo, la realidad de ese planeta lleno por una población en donde estos frutos, los frutos del Espíritu Santo serán los que abunden, eso está en el futuro. Sí, eso está en el futuro. Así será la Tierra Nueva, porque la Tierra Nueva estará poblada únicamente por aquellos que experimentaron la lluvia temprana y van a experimentar también la lluvia tardía. Entonces este cuadro que hemos imaginado del planeta lleno de una población en donde cada habitante es un templo del Espíritu Santo, donde cada habitante es un hijo verdadero, un hijo legítimo de Dios, entonces eso será hermoso. Será hermoso. No sé, ¿usted quiere estar ahí? Yo sí quiero estar ahí, ¿verdad? Y claro, Dios quiere que usted esté ahí, que usted sea parte de eso, de esa población mundial. Por eso es que vino Jesús a morir, vino a morir en la cruz, vino a experimentar los horrores de la muerte, de la tortura, de la calumnia, del mal entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos esa oportunidad. La lluvia temprana ha hecho la obra
El camino hacia la bienaventurada eternidad ha iniciado cuando recibimos la lluvia temprana. Y mire qué lindo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, lo que circula en sus venas es ese mismo Espíritu que Jesús tenía. Es la misma savia de la vid. Eso. Y entonces, claro, como ahora los frutos que lleva son frutos contra los que no son condenados por ninguna ley, por eso el apóstol escribe con toda propiedad: ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne significa que nosotros obedecemos ¿a qué? A nuestra naturaleza caída. Que en realidad lo que nos domina no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sino que son nuestras irracionalidades carnales, que son a veces aprovechadas por los espíritus del mal, ¿verdad? Los espíritus del mal miran cuáles saben, conocen cuál es su debilidad y la mía, y entonces dirigen sus tentaciones hacia eso para hacernos caer, hacer traición, que traicionemos a Dios. Pero eso no ocurre cuando nosotros hemos invitado para que el Espíritu Santo venga y tome el dominio de nuestra vida, que domine nuestra mente, que domine nuestro corazón, que nos haga nacer de nuevos, que nos haga nuevas criaturas. Entonces dice, entonces somos cristianos, entonces somos hijos de Dios. Y entonces dice, no hay ninguna condenación, ¿verdad? No hay ninguna condenación. Y dice en Marcos el capítulo 4, los versos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A veces hay personas que dicen, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Si es que yo aquí, si es que yo allá, ¿yo cómo? Pues no. Mire, es un milagro. Y yo no se lo puedo explicar. Yo creo que no hay nadie que se lo pueda explicar. Y es porque ocurre lo mismo aquí con el nacimiento de la semilla. Dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que no es necesario que podamos explicar cómo es que ocurre eso. Lo que sí es necesario es que eso ocurra. Y claro, como yo he mencionado en algunas veces, utilizando la ilustración, nosotros vamos y viajamos en un avión y a veces no entendemos por qué el avión vuela. Si uno mira a veces esos aviones inmensos de montones de toneladas y todo, y yo me atrevería a decir que de todos la cantidad de pasajeros que se suben en el avión, tal vez uno o dos puedan explicar por qué el avión vuela, aparte de la tripulación, ¿verdad? Pero los demás no entienden, pero viajan ahí, ¿verdad? Aprovechan que eso ocurre. Entonces, claro, ¿cómo el Espíritu Santo le va a llenar el vacío que usted tiene? ¿Cómo va a transformar sus gustos? ¿Cómo va a convertir los frutos amargos que experimenta alejado de Cristo en frutos dulces, como el amor, la paz, el gozo, a pesar de las dificultades, porque las dificultades no desaparecen? Pero a pesar de todo eso, ¿cómo va a ocurrir? Mire, no hay explicación. El hombre dice que no sabe cómo ocurre eso. Y luego agrega, siempre sigo en Marcos 4, 26 al 29, luego agrega, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero dice hierba, luego espiga, después grano lleno dentro de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. Es bonito, ¿no? Es bonito porque utiliza el símil
Sí, el símil siempre de la agricultura. Precisamente hablábamos al inicio que esta figura de la lluvia temprana y de la lluvia tardía tiene que ver con la agricultura. En realidad Jesús habló mucho de la agricultura. Se ve que él era de un trasfondo campesino, ¿no? Y entonces aquí dice que la experiencia es parecida a la del grano que se siembra. Y me llama la atención porque dice primero hierba. Pero no se queda siendo hierba siempre, sino que es una dinámica de crecimiento permanente. Si usted recibe el Espíritu Santo, si usted experimenta la lluvia tardía, usted va a estar creciendo. No se va a quedar allí lo mismo, ¿verdad? Sino que dice primero hierba y luego espiga. La espiga es la flor, ¿verdad? Entonces primero hierba, luego espiga y después dice grano lleno dentro de la espiga. Es decir, la espiga entonces se llena, pero todavía el grano está lechoso, ¿verdad? Está como una masa, no ha endurado, todavía no estás listo para cosechar, está muy húmedo. Pero luego dice que el grano madura. Así es la experiencia, ¿no? Así es la experiencia. Cuando recibimos la lluvia temprana, claro, nuestro crecimiento comienza. Y nosotros debemos de mantenernos en Cristo, debemos mantenernos unidos al tronco para que la savia de su espíritu siga fluyendo hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón. Y si eso pasa, vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a la madurez. Y qué hermoso es encontrarse con los cristianos maduros. Esos cristianos que reconocen el señorío de Dios sobre todas las cosas. Esos cristianos que han llegado a la experiencia de estar dispuestos a morir si es necesario, pero mantenerse fieles a Dios. Así era Daniel. Así era Daniel. Esos cristianos que uno los escucha y son una inspiración. No es porque ellos se propongan serlo, sino porque son así. Y escucharlos nos da sabiduría y nos acerca a Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo que el que bebe de él, de su interior, brotarían ríos de agua viva cuando somos cristianos maduros. La sabiduría que calma a los demás, la sabiduría que trae el consejo oportuno, que hace la advertencia adecuada para que no se pierdan los demás, el amor que brota de la preocupación de que las almas se perderán a menos que conozcan a Jesucristo. Todo esto indica ¿qué? Todo esto indica de que el grano en esa vida está maduro. Que no se deleite en el pecado, más bien se deleite en la santidad. Que ha reconocido que la gloria de Dios es lo primero y lo más importante en su vida. Ese es el grano maduro, ¿verdad? Entonces, claro, y hablando de grano maduro, esto nos hace recordar lo que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14. En los versos 14 al 16, dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Hoz aguda quiere decir una hoz bien afilada. Todos aquellos que han trabajado en agricultura y que les ha tocado cosechar algún cultivo como por ejemplo arroz o caña de azúcar, saben lo que significa tener una herramienta con un filo agudo. ¿Saben? Y entonces dice que venía con una hoz aguda, es decir, una herramienta bien afilada, listo para cosechar. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega. Meter la hoz quiere decir corte el manojo, ¿verdad? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Qué hermoso. Dios está anhelando que ese ciclo que Él comparó con el ciclo agrícola se cumpla en la vida de cada ser humano.
que después de haber experimentado la lluvia tardía, crezcamos como hierba, luego como espiga, después que llenemos nuestro grano y que ese grano madure. Para entonces, recibiendo la lluvia tardía, el grano madure y estar listos para la gran cosecha. La gran cosecha representa la segunda venida de Jesucristo. De hecho, antes de la segunda venida está profetizado que habremos de experimentar un gran reavivamiento. Pero ese gran reavivamiento solo podrá ser experimentado por aquellos que han recibido la lluvia temprana. Si alguien no ha recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía no viene a iniciar ningún proceso, viene a terminar el proceso. Por eso es urgente que nosotros ahora nos aseguremos de que nuestro corazón deshidratado, nuestro corazón que se encuentra en una condición de desierto, sea refrescada por la lluvia tardía del Espíritu Santo y que podamos experimentar el nuevo nacimiento. Por eso es importante que, reconociendo eso, nosotros entendamos que eso que hemos estado buscando por un lado y por otro solo se encuentra en Dios, y que la única manera de recibirlo es humillándonos, es abandonando, renunciando a todo lo demás y reconociendo que solo Dios puede llenar el vacío que a lo mejor hemos estado intentando llenar de múltiples maneras y que ninguna nos ha dado la auténtica y verdadera satisfacción permanente. Lucas capítulo 11 y el verso 13 nos dice, nos da una garantía. Algunos dicen, no, pero ¿y si Dios no me oye? ¿Y si Dios no me da su espíritu y todo? Bueno, mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo así: si vosotros siendo malos sabéis, esto es Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por supuesto, Dios conoce los corazones y Dios sabrá si usted está pidiendo el Espíritu Santo con sinceridad. Y si usted sinceramente desde lo hondo de su corazón está suplicando por la venida del Espíritu Santo a su vida, Dios se ha comprometido ¿a qué? A dárselo, porque dice que Él está ansioso de darlo. Recuerde que Él prometió que iba a los que tienen hambre y sed de justicia, que les iban a ser saciados. Y Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces, claro, nuestra prioridad debe ser asegurar que hemos recibido la lluvia temprana. Debemos venir a Jesús. Debemos humillar nuestro corazón. Debemos entregarle todos estos frutos amargos que hemos venido cargando y produciendo, ¿verdad? Y decirle, aquí están, Señor, yo ya no quiero más esta cosecha. Encárgate tú de ella. Dame la lluvia tardía. Llena mi vida con tu Santo Espíritu. Hazme un cristiano. Hazme hijo tuyo. Hazme templo del Espíritu Santo. Por favor, líbrame de convertirme en habitación de demonios. Y claro, cuando eso pasa, cuando venga la lluvia tardía, cuando primero habiendo experimentado la lluvia temprana, estaremos listos para experimentar la lluvia tardía. Y cuando experimentemos la lluvia tardía, podremos integrarnos al gran clamor que sacudirá al mundo con el mensaje de los 3 ángeles. Es el último mensaje de amonestación de parte de Dios para la humanidad.
y para que los hijos de Dios que se encuentran dispersos en Babilonia se unan al remanente fiel. El remanente fiel es el trigo maduro. Es el trigo que Jesús, dice en Apocalipsis, vendrá para cosechar con su hoja aguda y recoger la mies madura y ponerla en el alfolí del cielo. Claro, no hay lluvia, la lluvia tardía no va a servir de nada para usted si primero no ha experimentado la lluvia temprana. Y se ha mantenido en ese crecimiento constante de hierba, espiga, grano lleno y después grano maduro. Cuando venga el Espíritu Santo en la lluvia tardía, entonces estaremos listos para la cosecha. ¿Quiere estar listo usted? Y claro, el grano maduro es el remanente fiel. Ese que es descrito en Apocalipsis 14:12 como, dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Claro, el Espíritu Santo no viene para hacerlo a usted rebelde. Usted ya es rebelde sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para hacerlo a usted obediente. Y por eso es que ahora, si ha experimentado la lluvia temprana y la lluvia tardía, usted será un observador fiel de los mandamientos de Dios. Y además de eso, tendrá la fe de Jesús. La confianza que Él tuvo en su Padre Celestial. La seguridad que Él tuvo en la palabra. La absoluta seguridad en sus promesas. La garantía de la resurrección. Le deseo con todo mi corazón que usted experimente la lluvia temprana. Que se mantenga unido a Jesús como el pámpano se une a la vid y que pueda crecer y que su vida llegue a ser grano maduro para que de su interior broten ríos de agua viva que refresquen las vidas de todos aquellos que le rodean. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, sea bendito tu nombre. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por darnos a Jesús. Por favor, haz que cada uno pueda comprender estas cosas y que cada uno en uso de su libre albedrío pueda decidir experimentar la lluvia temprana y estar preparado para la lluvia tardía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.